Hola, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Es un placer, como siempre, poder compartir con vosotros unos minutos y el tema de hoy, además, bueno, pues para mí es fascinante y espero que os pueda transmitir esa emoción también a vosotros. Esta publicación es un poco especial porque vais a ver en la página que hay dos vídeos y bueno, el segundo vídeo es un documental maravilloso, precioso y que yo creo que ilustra muy bien, bueno, pues lo que voy a contaros un poquito en los próximos minutos. Así que espero que disfrutéis de los dos. Y será un placer, por supuesto, que luego si queréis hacer comentarios sobre cualquiera de los dos vídeos, pues os animo y estaré encantada de poder leer vuestras opiniones. El tema que voy a tratar es sobre los microorganismos, en concreto los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Porque así, para dar una cifra ya un poco impactante, os puedo decir que tenemos unos 10 trillones de células humanas que evidentemente conforman todo lo que podemos ver de nuestro cuerpo, ¿no? Los órganos, el esqueleto, los músculos, el cerebro, etcétera. Todo es célula a célula para poder construirlo. Pero si puede ser impactante aprender o conocer que tenemos 10 trillones de células humanas, imaginaros en qué se queda esa cifra cuando sabemos que en nuestro interior tenemos 100 trillones de microorganismos. Eso quiere decir, y por eso para mí es tan fascinante, que lo que nos compone realmente son esos microorganismos y son los que hacen posible que nuestra vida sea como es y que el ser humano pueda vivir. El tema es muy apasionante por varias razones. Una de ellas es porque, evidentemente, hasta no hace mucho, pues no se podía identificar que realmente nosotros estábamos compuestos por tantísimas comunidades de seres vivos y de microorganismos. Y luego, por otro lado, porque bueno, pues se ha descubierto que hay diferentes tipos de microorganismos y están clasificados en bacterias, en virus, en hongos y en protozoos. Y todos ellos, pues, conforman y viven en el exterior que nos rodea y en nuestro interior también. Así que os animo a que sigáis unos minutitos más para que os podáis adentrar en este micromundo de seres microscópicos, pero tan imprescindibles para la vida como son los microorganismos. Otras cifras que también me parece que os pueden impactar y que, bueno, esto también lo vais a encontrar en el documental que podéis ver también a continuación, es que de todos ellos, de todos esos microorganismos, tenemos unas 700 especies diferentes en nuestra piel. Y esos microorganismos están trabajando continuamente para protegernos y hacer la barrera protectora de la piel. Por ejemplo, en el intestino tenemos hasta 1000 especies diferentes de bacterias y de microorganismos que hacen posible que cada alimento que ingerimos sea absorbido y pueda hacer la función que el cuerpo necesita. En la boca, por ejemplo, pues hay otras 700 especies diferentes. Bueno, es un mundo tan pequeño y tan grande a la vez que realmente por eso os comento que me parece fascinante. En la vida que nos hemos organizado, en la vida moderna, bueno, pues
tenemos un poco la idea de que nosotros somos los dominantes. El ser humano ha conseguido retos impensables, evidentemente. Y eso nos ha dado un poco la visión de que estamos por encima de la naturaleza y que ¿para qué la necesitamos? Podemos hacer todo artificial, podemos vivir sin ella sin ningún problema. Pero es a través de estos microorganismos donde podemos percibir que la unión que tenemos con la naturaleza es necesaria y va a tener que seguir, aunque lo que prefiramos sea lo artificial. Y os explico un poquito por qué. Como esos 100 trillones de microorganismos están en nuestro interior, son los que hacen posible que el cuerpo pueda ser como es, pueda ser un ser complejo. A mí me gusta más definirlo como que tenemos un universo dentro y hay un universo fuera, pero es un universo. Y el universo que tenemos dentro está continuamente haciendo conexiones, continuamente está en comunicación, continuamente está interactuando para mantener el mejor estado de salud y poder vivir de la mejor manera posible. Hace un tiempo, hace ya bastantes años, hubo dos líneas de pensamiento que, bueno, pues se postularon contrarias una a la otra. Una línea de pensamiento fue la que definía que el microorganismo de fuera, el microorganismo externo, todos los microorganismos, ya fuesen bacterias, virus, hongos, protozoos, gérmenes, etcétera, todos los microorganismos, pues eran los enemigos y eran los causantes de que las personas enfermasen. Esta idea de pensamiento, bueno, pues cogió fuerza y tuvo mucho apoyo, por lo que fue evolucionando hasta derivarse en la medicina que conocemos hoy en día. Por eso, cuando vamos a un médico, lo que intenta hacer el médico es darnos algún tratamiento, algún fármaco que elimine o que mate lo que considera que es malo. El microorganismo que es el enemigo y que está provocando pues, la molestia o la enfermedad. Pero, como digo, era una línea de pensamiento, había más. Y la otra línea de pensamiento pues se postulaba en la idea de que nosotros somos microorganismos. Y fuera de nosotros hay microorganismos, por todas partes, pero por dentro de nosotros también, por todas partes. Entonces, el problema no es el microorganismo, el problema no es la bacteria, el problema no es el virus, el problema no es el germen, el problema no es el hongo, el problema es cómo tú estás internamente. Cómo está tu equilibrio de microorganismos. Es decir, poniendo un ejemplo fácil, así que yo creo que va a ser fácil de entender. Imaginaros que tenéis un huerto y queréis plantar. Bueno, pues ese huerto tiene que tener una base que es la tierra. Entonces, esta tierra bueno, pues podemos mirar y estudiar que sea buena. ¿Qué quiere decir que sea una buena tierra? Bueno, pues quiere decir que sea una tierra que esté oxigenada, que tenga agua, que tenga nutrientes, que le dé el sol por lo menos unas horas. Y luego también, además de
saber que tenemos buena tierra, que el pH de la tierra también es equilibrado, podemos hacer una elección consciente de qué es lo que vamos a plantar. Porque si yo planto una semilla de un producto y planto otra semilla de otro producto cerca, cuando yo he aprendido que esas dos especies juntas se ayudan contra plagas, contra insectos, contra animales que puedan venir a comerlo, que además potencian que cojan mucho más nutrientes, mucha más agua. ¿Qué va a pasar con ese alimento que yo conscientemente he conocido y además he puesto en práctica cómo hacer un cultivo para tener la mayor producción posible con los menos problemas posibles? ¿Qué va a pasar con esa tierra? Pues que cuando saque la producción, esa producción va a ser de muy buena calidad y va a ser muy buena cantidad. Por lo tanto, me he quitado muchísimos problemas que podían haber surgido al plantar el huerto. Bueno, pues esta es un poco la línea que defiende que el problema no es el virus o no es la bacteria o no es el hongo. El problema es cómo estamos nosotros por dentro, cómo está nuestro terreno. Porque si yo tengo otro huerto y este huerto tiene una tierra que no tiene agua, que no tiene nutrientes, que no le da el sol, que tiene un pH alterado y además de que la tierra no es buena, yo no soy consciente de cómo plantar mejor los alimentos y pongo todo como yo quiero sin saber nada, ¿qué pasa con esos alimentos? Pues que seguramente van a sufrir plagas, van a sufrir de que determinados insectos sean atraídos, van a pasar sequía. Total, que la recolección de lo que yo he plantado va a ser pobre, va a ser de mala calidad y va a ser de poca cantidad, porque habré perdido mucho producto. Y este ejemplo pues sería un poco la línea de decir, que yo tengo pobre tierra y no sé cómo cultivar bien, no pasa nada. Compro productos químicos, los echo y así me evito que haya plagas y que haya insectos que se coman mi cosecha. Y ese producto químico va dentro de lo que luego tú ingieres. Espero que entendáis un poco el símil que intento explicaros, porque exactamente eso fueron las dos líneas de pensamiento que se originaron y que solo una fue la que, cogió el apoyo para llegar hasta nuestros días. Pero la otra línea de pensamiento en la que lo importante no es lo que hay fuera, no es lo que quiera el microorganismo que quiera entrar, sino cómo estás tú por dentro, cómo está tu terreno internamente. Esa visión es la visión de la medicina alternativa, de la visión holística, de la visión ayurvédica, de la medicina tradicional china. Entonces se da la importancia de, si yo tengo mi terreno en buenas condiciones y además elijo con inteligencia lo que voy a poner en ese terreno, lo que voy a comer, lo que voy a beber, etcétera, entonces lo que yo voy a obtener va a ser salud, de calidad y de cantidad. Y esto,
pues me parece bastante gráfico para que lo podáis un poco ir aplicando y que lo vayáis integrando dentro de vosotros, porque esos microorganismos que están dentro de nosotros están constantemente trabajando, están continuamente haciendo la labor que tienen que hacer y no descansan. Por eso es importante que los tengas en consideración, que aunque no los veas, aunque solo sea posible verlos a través de un microscopio, pero que tú seas capaz de entender que eso es lo que eres, que realmente lo que llamamos la flora, la microbiota, eso es realmente lo que tú eres, porque es lo que hace posible la vida. Así que cuando en una situación como la que nos encontramos ahora, podemos tomar las dos alternativas, digamos, el pensamiento que ha llegado hasta nuestros días de tener todo sin ningún microbio y sin ningún microorganismo, ni bueno ni malo, tanto fuera como dentro, o si elegimos la otra línea de pensamiento en la que lo que perdura es el equilibrio entre lo que tú tienes dentro y lo que hay fuera. Por lo tanto, el germen, el microbio, el virus, la bacteria, etcétera, no va a entrar. Y si entra, simplemente tu propio terreno va a desecharlo porque no tiene nada que hacer ahí. Y el microbio o el microorganismo que ha entrado dentro lo sabe. Mientras que si tenemos un terreno y nuestro interior está alterado, entonces evidentemente todos los microbios y todos los microorganismos oportunistas entran y aprovechan y dicen, ahora yo me hago con el huésped. Pero por eso es muy importante toda la visión de la medicina alternativa, en la que tenemos en cuenta lo importante que es lo que comes, lo que bebes. Es tan importante lo que piensas, es tan importante lo que sientes, porque todo eso es lo que luego tú eres por dentro. Y si tú estás extremadamente con miedo, por ejemplo, todos tus microorganismos, toda tu flora, toda tu microbiota, toda está alterada. Y por lo tanto, cualquier microorganismo oportunista, si entra, es posible que pueda hacer daños o que pueda hacer más daños de los que debería hacer. Pero si por el contrario nos cuidamos lo que comemos, cuidamos lo que bebemos, cuidamos nuestra salud psíquica, nuestra salud emocional, entonces eso refuerza a todos nuestros microorganismos, los hace fuertes, los hace saludables y por lo tanto, pues bueno, la enfermedad no tiene mucha cabida. Una vez explicado esto, espero que, bueno, pues os haya entrado un poco el gusanillo de saber más sobre los microorganismos y sobre cómo los tenéis dentro, ¿no? Y para esto, bueno, pues ya os dejo con el documental que tenéis también grabado, porque es muy bonito. Trata además un tema precioso como es el momento del nacimiento y cómo es tan importante que cuidemos nuestros microorganismos, porque incluso para una nueva vida el
tener el primer contacto con todos esos microorganismos es mirar por la salud del futuro. Y en cambio, matar absolutamente todo lo que consideremos que es un microorganismo, ya sea bacteria, hongo, etcétera, nos perjudica y nos perjudica mucho. Así que os animo a, si queréis hacer preguntas sobre este tema, pues sin problema también podéis escribirlo en este mismo apartado y bueno, deciros que espero vuestros comentarios y que espero que os haya podido transmitir qué bonito y qué fantástico realmente llegamos a ser, no tanto por esa conquista de lo físico y tal, sino realmente por lo que nos compone, por todos esos seres vivos que viven en nuestro interior, que trabajan en nuestro interior, que nos hacen tal y como somos. Así que muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos pronto y ya sabéis que para cualquier consulta, cualquier duda, podéis escribir un email a encarhl@gmail.com. Estaré encantadísima de poder tratar con vosotros y nos vemos en la próxima. Cuidaros, salud, chao.